¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es José Ligero Bautista y esta es una nueva transmisión de Enfoque Laboral. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante. Se acerca a la fecha de depósito de gratificaciones, que es este 15 de julio, en que las entidades públicas y empresas que tienen trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen que hacer los depósitos de las gratificaciones, ¿no? Pero cuando hablamos de las gratificaciones, que son esos conceptos, esos beneficios laborales que se otorgan en fechas claves, tales como fiestas patrias y Navidad, ocurre que en el Estado se va a presentar un problema, porque en el Estado no es como el sector privado, que existe un único régimen laboral y de repente formas de contratación específicas. En el Estado ocurre que tenemos diferentes regímenes laborales y esa diversidad de regímenes laborales va a conllevar de que se presente una diferencia al momento de desarrollar o al momento de otorgar estos beneficios laborales. Precisamente en estas fechas claves, como fiestas patrias y Navidad, se incide más o se acentúa más esta marcada diferencia entre los beneficios que le pueden corresponder a unos trabajadores de un determinado régimen laboral y a otros que no les puede tocar o de repente no le toca en esa proporción. Entonces, si tú eres trabajador del Estado, con decirte trabajador del Estado me refiero a de repente trabajador de un ministerio, un gobierno regional, local, un hospital, una universidad, no sé, profesor de educación básica regular, eh, ese tema te va a interesar. Así es que te invito a quedarte conectado con nosotros y si tienes alguna pregunta, algún comentario, estamos para intercambiar información, ¿no? Porque esta noche tiene que ser productiva. Esta noche vamos a compartir información y también vamos a recibir información de todas las personas que nos están inscribiendo. Así es que si ya te estás conectando, te invito a decirnos de qué ciudad están conectando para poder empezar la transmisión. En el Estado, amigos, en el Estado existen cuatro regímenes laborales. eh, ya no existen tres, en realidad existen en la actualidad cuatro regímenes laborales que van a presentar eh, beneficios o beneficios laborales y regulaciones bien marcadas, ¿no? Anteriormente existían tres regímenes laborales generales, ¿no? Entonces, tres regímenes laborales que en cualquier entidad pública ibas a encontrar esos tres trabajadores. Me refiero al régimen laboral de la ley de base de la carrera administrativa, los 276, en el cual vamos a ver que están no solo los nombrados, no solo los que ingresaron por concurso público hace bastante tiempo, también están los contratados permanentes, que no son nombrados, es decir, no tienen una resolución de nombramiento, pero tienen estabilidad laboral. Algunos de ellos ingresaron eh, por proceso judicial, ¿no? Superaron el año de servicios continuo, iniciaron su proceso judicial y ganaron y obtenieron una sentencia favorable que ordenaba su reposición como 276, pero no la inclusión a la ley de base de la carrera administrativa. Es decir, el Poder Judicial no le reconoce su condición de nombrado, ¿no? Va a permanecer como contratado permanente en el mismo régimen 276. ¿Ah? Entonces también tenemos en el Estado, señores, el régimen laboral de la actividad privada. El mismo régimen que usan las empresas del sector privado también es usado por el Estado. Diferentes entidades públicas vienen contratando, ya desde hace varios años, contratando trabajadores bajo este régimen laboral. Sin embargo, aplicar este régimen laboral en la práctica de las entidades públicas ha conllevado muchos errores porque las entidades públicas piensan equivocadamente de que tal igual a como es en el sector privado,
tiene que aplicarse en el sector público, y eso no es así. Existen modalidades de contratación, existen contratos modales que es inviable que puedan aplicarse de repente a una entidad pública, ¿no? De repente por el inicio de la actividad, ¿no? Que fácilmente podría aplicarse de repente cuando inicia recién una empresa, cuando se apertura una nueva sede de la empresa, pero no pues de repente una entidad pública, ¿no? Entonces hay contratos, como decía, que son inviables que puedan ser desarrollados en el sector privado, pero aún así se aplican equivocadamente. ¿No? ¿Qué conlleva eso? Que se presenten contratos desnaturalizados desde el inicio. Y si hay contratos desnaturalizados, ¿qué va a originar? Que el día que este trabajador salga, que lo despidan, va a regresar, ¿no? Va a regresar, va a iniciar su proceso laboral. ¿Por qué? Porque ya no es salida laboral, ¿no? Con una contratación fraudulenta o desnaturalizada va a conseguir su estabilidad laboral. Entonces, mucho cuidado con las personas que asesoran a entidades públicas en cuanto a la contratación de trabajadores bajo este régimen laboral. Entonces ya vamos 276, 728 y también el régimen CAS, ¿no? El régimen CAS, un régimen que se incorporó en nuestro país en el año 2008, precisamente como una medida que buscaba reducir la informalidad laboral, porque hay que decirlo, desde el año 90, inicio de la década de 90, en la cual se dijo ya no hay más presupuesto para ingresar personal nombrado, para iniciar concursos públicos y que personal ingrese con todos sus derechos a planillas, dándole sus vacaciones, sus beneficios laborales. No hay dinero. Entonces, ¿cuál fue la salida más rápida? Entonces contratemos de otra forma. De otra forma, ¿cómo así? Digamos que vengan a trabajar personas, pero que no los vamos a incluir a planillas. No los vamos a incluir a planillas y van a trabajar, van a cumplir un horario de trabajo de 8 a 4, supongamos, de 8 a 4, 8 a 5, van a trabajar de lunes a viernes o lunes a sábado, pero no me salen planillas, no le vamos a dar beneficios laborales, ni boletas de pago, nada. Entonces, qué bien, ¿no? Entonces el Estado, las diversas entidades públicas empezaron a hacer un uso indebido de este tipo de contratación. Este uso indebido de esta contratación conllevó que miles de trabajadores fuesen contratados bajo esta modalidad fraudulenta, a la cual se denominó servicio por locaciones, contrato de locación por servicios no personales, ¿no? O sea, trabajaban, se les hacía algunos contratos incluso en los cuales firmaban los representantes de la entidad y el trabajador que aceptaba laborar en estas condiciones, señalando de que esta prestación de servicios se daba en un marco de las normas de derecho civil, es decir, no laborables, no laboral. Entonces, esta situación conllevó a un uso abusivo de esta modalidad atípica de contratación de personal. Entonces, no solo era irregular, sino que el Estado se excedió con esta contratación. Se excedió con la contratación de servicios no personales. Estos trabajadores, porque son trabajadores, más adelante iniciaron sus procesos laborales y ganaron. ¿Por qué? Porque acreditaron que en el fondo no existía una relación civil, que existía una prestación personal de servicios, porque nadie más lo podía reemplazar, una subordinación, porque les daban órdenes para que realicen sus labores, porque nadie es loco de ir a trabajar de repente, así nomás. Y lo segundo, lo tercero es que recibían el pago de una remuneración por ese trabajo que realizaban. Entonces, basta que sea una entidad pública o una empresa, acredites estos tres elementos de la relación de trabajo y se da la relación de trabajo. Entonces, en esta situación, ganaron miles de personas, ganaron varios procesos judiciales al Estado, y el Estado se vio pues en una situación en que ya no podía
cubrir estas sentencias, porque cuando te demandan un proceso de desnaturalización de contrato, no solo te piden tu inclusión a planilla y que a partir de la fecha pagues los beneficios laborales, sino que pagues todo lo que no has pagado, los años que has sujetado a este trabajador o que has contratado de forma irregular, tienes que pagar. O sea, imagínate, unos 5 años de vacaciones, unos 5 años de gratificaciones, unos 5 años de CTS y todos los beneficios que puedan entrar de repente, y algunos eran más de 5 años, 10 años o más, 15 años, entonces eran sentencias con sumas muy elevadas que el Estado no podía cumplir. Entonces es ahí en que surge el régimen CAS, como la salida, ¿no? ¿Y el régimen CAS en qué consistía? Decía, ahora lo mismo que existía en los servicios no personales va a ser ahora, pero le vamos a dar algunos beneficios mínimos. O sea, estas personas que sean contratadas en esta modalidad no van a ser trabajadores propiamente, van a estar en planillas, sí, pero no van a ser trabajadores propiamente. Le vamos a dar descanso físico. Se cuidaron de decir, no le vamos a dar vacaciones, le vamos a dar descanso físico de 15 días. Descanso físico, vacaciones, bueno, para evitar que digan que son trabajadores, ¿no? No le damos aguinaldos ni nada de eso. Pero resulta que el CAS ha pasado por una especie de metamorfosis. El CAS que nace en el 2008 no es el mismo CAS que conocemos en la actualidad en 2019. Miren que ha pasado 10 años, ¿eh? Ha pasado 10 años y ese CAS de 2008 ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y en la actualidad este régimen CAS temporal en el cual te pueden contratar sin ningún motivo y te pueden despedir sin ningún motivo. No renovar tu contrato para ser ajustados a la norma, ¿no? Porque cuando digo despedir, podría confundir a las personas que a veces me hacen las consultas y me dicen, doctor Ja, me han despedido, tenía trabajando 3 años como CAS, me han despedido. ¿Así? ¿Cómo te han despedido? Me enviaron una carta diciéndome que ya no me renovaban o ya no me prorrogaban mi contrato. Eso no es un despido, pues. Eso es una no renovación o no prórroga de contrato, que es diferente de un despido. Entonces, para hablar con propiedad hay que decir, no te pueden prorrogar y no necesita justificación, ¿no? Entonces, no hay justificación para contratar en esa modalidad. O sea, no hay justificación para que te contrate por un mes, por ejemplo. Si yo te puedo contratar, puedo lanzar un concurso y digo, no sé, necesito un asistente, una secretaria, y lo necesito por 2 meses. 2 meses, qué interesante. Y pasan los 2 meses y yo digo, ahora ya no lo necesito. Y se le comunica que ya no se le va a renovar su contrato, ya no se va a prorrogar su contrato, y hasta que no más. ¿Eso es un despido? No es un despido en la terminología de la normativa CAS. Entonces, hay que ver particularidades de repente que podrían originar que el contrato CAS fue inválido, se dio un marco de invalidez de repente, ¿ya? Pero por regla general, un despido de un vencimiento de contrato es dos cosas completamente diferentes y que en la práctica confunden mucho a las personas que ven eso, ¿no? Un saludo para Camilo César Zapata, que está conectado en la transmisión, y también para todas las personas que están conectando. Compartan la transmisión para llegar a más personas, porque esta sesión es muy interesante, ¿no? Se acerca, como le decía, fiestas patrias, ya se acerca, ¿no? Ya estamos a puertas, ¿no? Muchas personas ya esperan viajar, y esperan viajar con ese adicional que le van a empezar a dar, ¿no? Con ese adicional que reciben en fiestas patrias, y algunos están esperanzados en que se los depositen la otra semana. O sea, la otra semana, el 15 de julio, dicen, ya me van a depositarla gratis. ¿Por qué? Porque yo vi un video por ahí que decían que las entidades o las empresas tenían hasta el 15 de julio para depositarla gratis. Entonces ya me van a depositar, no sé qué voy a hacer con esa gratis. He visto en el video, en la noticia, o asistí a una conferencia que me decía que la gratis es de un sueldo. Entonces no sé qué voy a hacer con ese dinero. Quizás me vaya de viaje, yo compre algo, no sé, pague mi tarjeta de crédito.
Pero la pregunta es, ¿realmente te toca una gratis o te toca un aguinaldo? Ah, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que me toca una gratis o un aguinaldo. ¿Es diferente? ¿De qué depende eso? Hoy precisamente vamos a desarrollar ese tema. ¿Ya? Una transmisión bien rápida, ¿no? Unos minutos nada más, porque ya en el canal de YouTube tenemos un video parecido. Así es que si tienen alguna pregunta, comentario, pueden hacerlo en el transcurso de la transmisión. ¿Ya? Estos tres regímenes laborales, y dije hace un momento que habían cuatro, porque las entidades públicas ya están contratando bajo la ley de servicio civil. O sea, bajo el régimen de la ley de servicio civil, que sería muy lejano a que se contrate, ya existen trabajadores mínimos, pero ya existen. Entonces tenemos 276, 728, CAS, ley de servicio civil, como régimen laboral generales. ¿Ah? También hay especiales, ¿no? Profesores, policías, militares, congresistas, jueces, fiscales, etcétera. Entonces, pero sin desviarnos del tema, lo que vamos a hacer es ir al punto. ¿Cuál es la diferencia entre la gratificación y los aguinaldos? Eh, hay que partir de que por estas fechas, como se incrementan ciertos gastos, ahora en fiestas patrias, ¿no? Y especialmente en Navidad, ¿no? Navidad, temporada de regalos, temporada en que tenemos que comprar regalos, ¿no? Tenemos que comprar regalos, o en julio se acercan las vacaciones, ¿no? Y todo el mundo quiere viajar, ¿no? Viajar en fiestas patrias, y se incrementan los gastos. Y precisamente una forma de poder ayudar en estos gastos es que se han previsto estos beneficios laborales denominados gratificaciones y aguinaldos, que se otorgan en estas fechas claves, fiestas patrias y Navidad. Mucho se confunde porque si uno busca un libro, si uno compra un libro de derecho laboral o asiste a una conferencia, no te desarrolla en el sector público. O sea, ¿qué te desarrolla en el sector privado? Entonces, y el sector privado es todo cuadriculado. ¿Cómo todo cuadriculado? ¿Por qué? Porque se dice los aguinaldos se otorgan en fiestas patrias y Navidad. En julio, quincena de julio hasta el 15 de julio tienen para depositarte tu gratis. Y lo mismo en Navidad hasta el 15 de diciembre tiene para depositarte tu gratis. Si no te depositan, puedes ir a poner tu queja, tu denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ante SUNAFIL, para que vayan a hacer una inspección laboral a tu centro de trabajo para que multen a tu empleador por no depositarte tu gratis. Entonces, por regla general, uno conoce eso, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente fue una capacitación, leí una revista, un video que decía eso, ¿no? Y todo el mundo piensa eso, ¿no? Todo el mundo piensa, ya, ¿cuánto equivale? A un sueldo de gratificación. Pero nadie nos dice eso solo para 728. O sea, eso solo para el sector privado. Entonces, y deberían decirnos, claro, deberían decirnos, pues, ¿por qué? Porque no todo el mundo trabaja en el sector privado. O sea, no todo el mundo trabaja en una empresa. Hay personas que trabajan, me incluyo, trabajamos en el Estado o de repente vinculados al Estado. Sea municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, hospitales, universidades, colegios, etcétera. Todo lo que aborda sobre el Estado. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta diferencia, porque al decir eso, al decir que la gratificación se paga el 15 de diciembre, el 15 de julio y el 15 de diciembre, es una regla general que no puede ser extendida en realidad a todos los trabajadores, porque todos los trabajadores, señores, no son 728.
Ya dijimos que en el Estado existen 276, 728 y CAS. Y entonces si hay diferencia de regímenes laborales, ¿qué va a originar? Va a originar que también haya diferencia en cuanto al pago y va a haber diferencia en cuanto a, al tema de la fecha en que se produce. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, la gratificación, ya lo dijimos hace un momento, el beneficio de gratificación se paga quincena de julio y quincena de diciembre, eso es cierto, eso es correcto, y equivalente a un sueldo, eso también es correcto, pero en el Estado los trabajadores 276 y los CAS no perciben una gratificación. O sea, no perciben un sueldo en estas fechas, sino que van a percibir un aguinaldo. Entonces, el monto que ellos perciben, también lo perciben en julio, también lo perciben en diciembre, pero no se llama gratificación, se llama aguinaldo. ¿Ya? Entonces, ojo, se llama aguinaldo y está regulado por la ley de presupuesto. Y todas las fechas, en estas fechas sale un decreto supremo del Ministerio de Economía que regula cuánto es el monto, cuáles son los requisitos para poder percibir estos 300 soles. ¿Ya? Entonces, no es gratificación lo que perciben los 276 y los CAS, sino es un aguinaldo, ¿ya? Que es 300 soles. Y la forma como se liquida también es diferente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque algunos me decían, doctor Jara, y si llega el 15 de julio y mi empleador no me deposita mi aguinaldo, ¿qué hago? ¿No? Y eso me preguntaba un caso. Yo le decía, pero ¿cómo te vas a depositar el 15 de julio si estas fechas son para las gratificaciones? O sea, tú tienes que esperarte a fin de mes todavía para que te depositen esos 300 soles. Ah, fin de mes, ¿y por qué? Porque lo tuyo no es una gratificación, lo tuyo es un aguinaldo. Tiene fechas y formas como se calcula en forma diferente. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, amigos, porque nos puede traer muchos problemas si no estamos... si no tenemos las cosas claras, ideas claras en relación a estos beneficios. De repente nos dedicamos a asesorar esos temas y de repente estamos asesorando mal. ¿Por qué? Algunos abogados incluso me dicen, ¿y cómo hacemos eso? Porque existen tantos regímenes laborales en el Estado que de verdad yo prefiero no asesorar temas de derecho laboral en el sector público, me decía. Pero o sea, no es algo tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el régimen laboral, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Vemos la boleta de pago, ¿no? Entonces, en su boleta de pago vamos a poder ver si es que es un CAS, si es que es un 276, si es que es un 728. Y doctor Jai, si es un tercero, si es un servicio no personales, si no está en planillas, obviamente no les van a pagar. Lo primero que se tiene que hacer es dilucidar el tema de su régimen laboral. No significa que vaya a perder su gratificación o aguinaldo según le toque, sino que una vez que inicie de repente un proceso judicial y se declare su relación laboral, y esto lo hace el Poder Judicial, vía un proceso judicial, siempre que reúna los requisitos obviamente, podrás también demandar el reconocimiento de tus beneficios laborales que no te han otorgado por estar contratado bajo esta modalidad. Está prohibido, pero lo siguen haciendo muchas entidades públicas, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, amigos, ¿ya? Amigos, los invito a seguir compartiendo la transmisión para que más personas puedan conectarse y llegar a más personas. Y si tienen preguntas, comentarios, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente, ¿ya? La norma que regula los aguinaldos para este año, para fiestas patrias,
Es el Decreto Supremo 198/2019, raya F, que ha sido publicado el 28 de junio del 2019. ¿Ya? Entonces, este Decreto Supremo, ¿ya? Este Decreto Supremo 198/2019 regula, señores, cómo se otorga el aguinaldo, que ya lo dijimos que es 276, CAS. Y también les toca a los pensionistas 25-30. También les toca a los pensionistas 25-30, a los profesores. A los profesores. Y también me parece que al personal policial, ¿no? Entonces, en la misma norma te establece el monto. Te señala hasta cuándo. Dice, por única vez, se abona por única vez en la planilla de pagos del mes de julio de 2019. O sea, no te dice que te paguen en quincena. Te dice que por única vez en la planilla del mes de julio. Entonces significa el mes de julio, pues se paga al fin de mes, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos se necesita? El artículo 4 de este decreto supremo regula como requisitos haber estado laborando al 30 de junio de este año, o sea, del 2019, ¿no? Haber estado trabajando al 30 de junio de este año, o en uso de descanso vacacional, o con licencia con goce de remuneraciones, o percibiendo los subsidios a que se refiere en la ley 26.790, ley de modernización de la seguridad social y salud. El segundo requisito para percibir para percibir este beneficio de aguinaldo de fiestas patrias va a ser tener una antigüedad como mínimo de 3 meses al 30 de junio. Si no se contara con el referido periodo de 3 meses, ese beneficio es de buena forma proporcional a los meses laborados. Entonces, vean la precisión, ¿eh? Vean la redacción, porque pone dos requisitos en forma conjunta. O sea, no es que puedas cumplir solo uno. ¿Por qué? Porque la norma te señala, no solo basta de que tengas, de que hayas estado trabajando el 30 de junio, ¿ya? Sino que también tienes que tener 3 meses de antigüedad. 3 meses habiendo prestado servicios de forma efectiva. Según los criterios de servir, que lo emitió hace varios años y ha sido repetitivo, es que para el aguinaldo de fiestas patrias se toma en consideración los meses de abril, mayo y junio. Entonces, como te toca 300 soles, más o menos vas a hacer esta operación, ¿ya? Entonces, por abril te va a tocar 100 soles, por mayo te va a tocar otros 100 soles y por junio te va a tocar otros 100 soles. Asumiendo que tú vas a estar trabajando al 30 de junio, ¿ya? Entonces, tienes que trabajar los 3 meses completos. ¿Qué pasaría si de repente sucede que un mes no trabajas? O hagámonos algo más trágico. Un día de un mes, de abril, por ejemplo, solicitas una licencia sin goce, no sé, de 2 días o de un día. Abril ya no se cuenta en tu cómputo. O sea, ya no te pagarían por abril, sino te computarían nada más mayo y junio. ¿Ya? Mayo y junio. ¿Qué pasaría si en mayo, no sé, de repente tienes una inasistencia? Ya no te consideran mayo. Entonces, solo tendrían que considerarte el mes de junio, si es que laboras en forma completa. El mes de junio equivaldría a 100 soles. Entonces, en el tema de los aguinaldos no se ha previsto, a diferencia como las gratificaciones, unas gratificaciones truncas, ¿ya? Lo que se ha previsto es un aguinaldo proporcional, que es una cosa diferente. El aguinaldo proporcional, ¿a qué se refiere? A que por regla general, esto es un monto de 300 soles que le toca a todos los 276 y CAS, independientemente si tu compañero CAS gana 1000 soles y tú ganas 3000, igual les toca 300 soles a los dos. Entonces no diferencia entre quién gana más remuneración y en base a eso se va a determinar el aguinaldo, no. Entonces va a todos recién por igual, ¿no? Entonces, como les decía, requisito 1, estar trabajando el 30 de junio.
ir trabajando o con licencia, con goza de remuneraciones, es decir, que te estén pagando, eh, o gozando de los subsidios, o también como ejercicio de tus vacaciones. Y tener 3 meses de antigüedad al 30 de junio. ¿Qué pasaría si supongamos eh, estás estuviste trabajando el 30 de junio y te cursan una carta diciendo ya no te vamos a renovar tu contrato, ya no te vamos a prorrogar tu contrato? ¿Habría cumplido los requisitos? Sí. El primer requisito está trabajando el 30 de junio. El segundo requisito, tener 3 meses de antigüedad el 30 de junio, sí, lo cumplió. Abril, mayo y junio. Entonces, ¿cumple los dos requisitos? Sí. ¿Tendría que pagar los 300 soles? Sí, tendría que pagarle. Pero ya no está trabajando en julio. ¿Qué hacemos? Tenemos que pagarle. Se tiene que pagar sus 300 soles. Otro caso. Estuvo trabajando abril, mayo, y en mayo le comunican una carta y dicen, señor, no le vamos a renovar, no vamos a prorrogar su contrato. Usted va a trabajar solo hasta junio, hasta el 30 de junio, supongamos que junio traiga 30. ¿Ya? Bueno, sí trae 30. Usted va a trabajar hasta el 30 de junio, señor. Ah, yo no voy a trabajar en julio. No, y me van a pagar mi aguinaldo, me toca algo, Tujana. No te toca nada. O sea, no te toca ni el proporcional. ¿Pero por qué? Porque la norma exige dos requisitos. Estar trabajando el 30 de junio y tener 3 meses trabajados al 30 de junio. Tú puedes cumplir el segundo requisito, pero no has cumplido con el requisito de estar trabajando el 30 de junio. Pero no fue mi voluntad, a mí no me renovaron mi contrato. No ha previsto eso la norma. Entonces, qué injusto, ¿no? Qué injusto eso. Vean, en el tema de las gratificaciones es diferente. Las gratificaciones es estar trabajando a la fecha que toca el pago de las gratificaciones. En este caso es al 15 de julio o al 15 de diciembre. Y tener pues un semestre completo, ¿no? En gratificaciones no se ven 3 meses, sino se ven el trabajo de el trabajo de un semestre, ¿no? Y entonces para el semestre de fiestas patrias, ¿ya? Para el semestre de fiestas patrias, lo que se va a tener en cuenta son los meses de febrero, perdón, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. 6 meses para pagarte tu gratificación de fiestas patrias. Gratificación 728, aguinaldo 276 y CAS, ¿ya? Entonces no confundir ese tema, amigos, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro, porque si nos equivocamos en eso, vamos a cometer muchos errores. Bueno, si tienen alguna pregunta, como les decía, es momento que la puedan hacer, ¿eh? Voy saludando a la gente que ya está conectada. Están conectando varias personas. Miren, ¿qué ocurre en la 728? En el régimen 728. En el régimen 728, que también puedo yo ser trabajador del Estado y ser 728. Como le dije al inicio de la transmisión, para los que recién se conectan, el Estado también contrata trabajadores 728, ¿no? En municipalidades son los obreros, en gobiernos regionales también son los obreros, Ministerio Público, pues, personal administrativo, Poder Judicial, etcétera, SUNAT, ¿no? Entonces, y ahora hay toda esta tendencia a que los trabajadores busquen su estabilidad laboral o busquen ser excluidos de la ley de servicio civil y que se considere su inclusión o su permanencia en el régimen 728, ¿no?
No es un régimen creado para el Estado, como le decía, ¿no? Y yo soy, en eso sí tengo mi posición, que el 728 fue creado para el sector privado. O sea, el Estado lo ha adoptado, le ha gustado el 728, y lo usa y lo defiende y eh, se ha acostumbrado demasiado, podemos decirlo, ¿no? Es un régimen adoptado, no creado para el Estado, adoptado, pero bueno, nos gusta. ¿Por qué? Por los beneficios laborales de repente que se tiene. ¿Por qué? Porque si tú comparas una gratificación de un sueldo en julio, una gratificación de un sueldo completo en diciembre, y lo comparas con un aguinaldo de 300 soles en julio y un aguinaldo de 300 soles en diciembre, obviamente vas a decir 728. O de repente si tú comparas la gratificación de medio sueldo en mayo y medio sueldo en noviembre, y si eres CAS no te doy nada de CTS, entonces tú vas a decir, 728, ¿no? Obviamente. Entonces, tiene sus ventajas, obviamente, pero como les decía, no es un régimen creado para el Estado, ¿ya? Entonces, sigamos. En el 728, supongamos que tú estás trabajando en enero, febrero, y presentas tu renuncia. Ya no quieres trabajar con un 728. No sé, conseguiste un mejor trabajo. Oye, pero ya no voy a llegar a julio, doctor Jara. ¿Significa que no me van a dar nada de gratificaciones? Sí te toca, porque en la 728 se ha previsto lo que se conoce como gratificaciones truncas, que es muy diferente de las gratificaciones proporcionales, ¿ah? La gratificaciones truncas significa que no llegaste a cumplir los 6 meses para que te toque completa tu gratificación, pero te van a pagar una parte. Si tú generas un mes de antigüedad dentro del periodo de cómputo, vas a tener un proporcional. Entonces, en este caso, si trabajaste enero o febrero, te va a tocar una parte de lo que te tocaría como gratificaciones. Y a pesar de no estar trabajando en julio, doctor Jara, a pesar de eso. Y tengo que esperar hasta julio para que me depositen. No, no tienes que esperar hasta julio. Una vez que presentas tu renuncia, la entidad pública, la entidad o la empresa tiene que liquidarte y pagarte, ¿ya? Diferente, en el caso no ocurre eso. En el caso te piden dos requisitos: estar trabajando al 30 de junio y tener una antigüedad de 3 meses. No cumples con alguno de los dos, adiós aguinaldo. Adiós aguinaldo de 300 soles, ¿ya? Otro tema que me han preguntado es de la bonificación extraordinaria. Ustedes saben que por el pago que hace el empleador a su trabajador, tiene que hacer un aporte del 9% a salud, ¿no? Por regla general. Pero salió una ley hace algunos años eh, que, que exoneraba el pago de aportaciones, el pago de afectaciones, ¿no? La ley 30.334, ley que establece medidas para dinamizar la economía en el 2015. Entonces, esa norma que se aplica hasta la actualidad, la cual señala que las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad no se encuentran afectas a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole alguna, excepto aquellos establecidos por ley o que son autorizados por el trabajador. Concretamente el artículo 3, señores, ya para ir concluyendo esta pequeña transmisión. Aportaciones a salud. El monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al Seguro Social de salud, o sea, es salud, con relación a gratificaciones de julio y diciembre, son abonados a los trabajadores bajo la modalidad de bonificación extraordinaria de carácter temporal, no remunerativo ni pensionable. En castellano, ¿qué significa? Que no solo te voy a pagar tu gratificación, sino te voy a pagar ese 9% de tu gratificación, también te lo voy a dar a ti. O sea, vas a recibir tu gratificación más un poquito más 9%. Pero es gratificación. Nadie dijo nada en relación a los aguinaldos. Algunos encargados de elaborar planillas y elaborar este tipo de liquidaciones me preguntaban, pero Toja, yo he venido liquidando mis 300 soles más el 9% de los 300 soles. ¿Y cuál es la base legal? No hay base legal. En realidad no deberías hacer eso porque la norma no te permite hacer eso. Entonces, mucho cuidado con las personas responsables de elaborar planillas o ver este tipo de liquidaciones, porque este 9% de bonificación extraordinaria es solo gratificaciones, o sea, solo lo que corresponde a los 728. Ahora, ya para terminar, en la vida real,
¿no? En la vida real existen los conocidos pactos colectivos o convenios colectivos que establecen de repente un monto mayor, ¿no? De repente por ley 276 y CAS son 300 soles y está prohibido negociar los incrementos, pero a pesar de que está prohibido, existen pues pactos colectivos que regulan conceptos mayores que se otorguen en estas fechas, aplicables a 276 y CAS. De repente se ha previsto para los 276 una gratificación. Y digo gratificación porque eso no es un aguinaldo. O sea, que esté un pacto colectivo y que te diga se prevé una gratificación de un sueldo para un 276. No es propiamente un aguinaldo, no está regulado por la norma. No es en realidad propiamente una gratificación de la prevista en la 728, porque no es un 728. Tendría que sujetarse a sus propias normas del pacto colectivo, ¿no? ¿Es ilegal? Es ilegal. ¿Se dice que es ilegal? Es ilegal. Pero se da, pues en la vida real se da y se liquida con esa forma. Entonces, ese 9% que prevé la norma de aporte de salud tampoco debería darse en estos casos, en estas situaciones, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con las personas que son responsables de eso porque podría originarles consecuencias más adelante si liquidan algo o otorgan bonificaciones extraordinarias que de repente no te permite la norma. Me refiero a esa bonificación del 9% de salud, ¿eh? Ya no me refiero a si se dio un pacto o no se dio un pacto. En realidad, eso es algo que se puede dar de repente y se da, ¿no? Se da en la práctica. Se da en la práctica este tipo de negociaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Bueno, amigos, estas eran algunas ideas que quería comentarles porque se acerca Fiestas Patrias, ¿no? Ya estamos cerca, Fiestas Patrias, a semanas en realidad, y quincena de julio se depositan las gratificaciones de los 728, ¿ya? Entonces 276 o CAS, espera fin de mes todavía para que te depositen tus 300 soles, ¿ya? Entonces, tener cuidado con eso, claro, tener cuidado. Y por otra parte quería comentarles, aprovecho para comentarles, en agosto, más o menos quincena de agosto, estamos lanzando el diplomado en procedimiento administrativo disciplinario con la ley de servicio civil que vamos a desarrollar en la ciudad de Huacho. Ya 2 meses con clases sumamente interesantes, teóricas y prácticas, 50% teórico, 50% práctico. Me acompañan 2 destacados especialistas, secretarios técnicos, ellos conocedores de la parte disciplinaria, en la cual vamos a poder compartir todo lo que de repente no se comparte un evento, no sé, de una fecha, 2 fechas. Vamos a dar varias fechas, van a ser 8 clases súper interesantes, así es que si están en la zona, si están interesados, porque va a ser solo presencial, bueno, los invito a pedirme información. La próxima semana, imagino, estará saliendo la publicidad y no se pierdan pues de estos eventos que van a estar súper interesantes porque es el primer diplomado que se va a dictar a nivel de todo Perú con una mecánica o con una metodología diferente, ¿no? Que te vamos a enseñar no solo la parte teórica, sino también te vamos a enseñar a redactar documentos, que es algo que nadie te enseña, ¿no? No te enseña ni la ENAP, ¿no? Imagínate. Entonces es una mecánica completamente diferente, renovada y muy interesante, ¿no? Entonces, si eres secretario técnico o estás en esa parte de disciplinario, no te puedes perder esa oportunidad. Bueno, amigos, agradecerles a cada uno su atención por estos minutos. Yo recuperándome de la salud y agradeciéndoles por seguir nuestro canal, que cada día crece un poquito más. Espero que pasen un buen fin de semana, bueno, un buen inicio de semana en realidad, no todavía no estamos ni mediados de semana, un buen inicio de semana y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.